Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Exactamente. Amigos míos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy se va a hacer algo sin precedentes. Claro ¿Por qué me ves? Desde que llegué nada más me está amenazando, pero estoy en el Acuario Michín de Puebla con mi querido amigo Jorge, director técnico de aquí del Acuario Michín. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Muy bien, aquí trabajando como todos los días. Trabajando, no hay de otra, y pues me hizo una cordial invitación. Vamos a hacer algo sin precedentes aquí en el Acuario Michín. Me van a poner en cuarentena porque me van a mandar a Filipinas a un tanque nuevo. Claro que sí. ¿Qué hacemos aquí, Jorge? Explícale a la gente. Bueno, básicamente vamos a hacer unos ejercicios de buceo para que después podamos meterte a bucear con los tiburones. Vamos a bucear con tiburones. Y aunque parezca chiste y la gente no lo crea, sí sé nadar como Michael Phelps, tal vez un poco mejor, pero no sé bucear. Entonces me preguntó Jorge que cómo era posible que no supiera bucear, y no, la verdad es que nunca lo he intentado, y me dijo, vente para acá, yo te doy unas clases básicas para después hacer una pequeña inmersión en el tiburonario. Exacto. Y darle de comer a las rayas, que es una de las nuevas atracciones que tienen aquí. Digo, para las rayas no necesitamos bucear. No, esas no, pero sí. Pero en el tiburonario sí. Te ayudo a darle una limpiadita a la para que estructura. Vean cómo se hace. Cómo se le da mantenimiento. Exacto. Un tanque de esas dimensiones. Pues estamos aquí en la cuarentena. Esta es el área de cuarentena. Si ustedes pueden ver, aquí se encuentran los tanques, todo lo que se necesita para una cuarentena. De todos los seres vivos que llegan al Acuario Michín, pasan por aquí. Claro, todos tienen que pasar su proceso de cuarentenado. ¿Para qué? Bueno, los cobistas ya lo saben. Nos tenemos que asegurar que los peces no vengan enfermos, no traigan parásitos. Porque si metes un pez enfermo a un tanque que tú tengas, vas a enfermar a todos y se van a morir. Efectivamente. Entonces, por eso es muy importante la cuarentena de los peces. Y la cuarentena más grande que tienen es de aquí. Esta. ¿Qué dimensiones tienen? Esta son 6 metros de largo, más o menos 3,5, 4 de ancho. Tiene un volumen de 48,000 litros de agua. ¿Profundidad? Profundidad son 2 metros. 2 metros. 2 metros. Aquí es donde me vas a dar las clasecillas básicas. Exacto. Sí, nosotros, bueno, aclarando, no utilizamos el equipo de buceo convencional, no usamos tanque. Nosotros utilizamos un compresor de buceo que hace que sea más sencillo enseñarle. Eso no es una certificación, simplemente es una capacitación. Así es, para que no... eso no te enseñó. A ver, es algo básico para meternos al tiburonario. ¿Cuánto tiene de profundidad? El tiburonario tiene 2,80 metros de profundidad, de columna de agua. Y luego me platicabas de que para que se considere de riesgo, ¿cuánta profundidad? Todo. Bueno, a partir de los 5 metros ya se considera, bueno, no es considerarse la zona de riesgo, pero ya empiezas como que a tener una profundidad mayor. A mayor profundidad el aire se comprime más, entonces el equipo de buceo dentro de tu cuerpo te va a ofrecer el aire que necesitas para llenar tus pulmones, pero si tú sales de golpe, ahí es donde hay las lesiones por buceo, lesiones por descompresión. Y pues eso es lo que tenemos que evitar principalmente cuando se hace un nado buceos, nado con equipo scuba. Es nado con equipo scuba. El equipo scuba se considera el tanque, tu chaleco compensador, primera etapa, segunda etapa, el octopus y pues ahora sí que tu visor. Es el equipo básico de buceo y aletas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, primero que nada, nos vamos a ir a cambiar. Tenemos que tener los trajes, el agua está un poco fría. Ya, de eso, no deja de advertirme eso desde que llegué, te va a dar frío. ¿Y saben qué es lo peor? Llego y me pregunta, ¿traes toalla? No traigo toalla, Jorge. Tienes servilletas, exacto. Y entonces vamos a ir Vamos a ir a la zona de vestidores y vamos a traernos el equipo de buceo.
que es nuestro compresor, lo que nosotros utilizamos. Vamos a armar el equipo, nos vamos a cambiar y vamos a hacer unos ejercicios dentro de la cuarentena. Esperemos que no te nos ahogues. No, bueno, ahí se los encargo, todo va a quedar grabado. ¿Qué tipo de ejercicios para que la gente vaya ahí más o menos? Principalmente, primero que nada, necesitamos saber cuántos plomos necesitas. Para bucear necesitamos lastrarnos, Okay. para poder hundirnos y pues estar cómodos dentro del agua. Así se le llama lastrar. Lastrar, es el lastre, básicamente. Cada plomo, por así decirlo, pesa 3 libras, los que nosotros tenemos, hay de diferentes tamaños. Entonces, cada persona es diferente. Entonces, como no sabemos, nunca has buceado, tenemos que hacer pruebas para ver cuánto es el plomo que tú necesitas para poder flotar. O bueno. Aquí no importa que esté gordito y me vaya al fondo. No, cada persona es diferente. Ahora sí que yo tengo conocidos que son muy delgaditos y utilizan más plomos que yo. Eso yo he visto, la grasita no tiene mucho que ver, Okay. Pero sí, cada persona es diferente y tenemos que ver primero cuántos plomos necesitas para que pueda hacer un buceo cómodo. Digo, aquí no va a importar tanto, pero aquí podemos sacar la cantidad que vas a necesitar y cuando estemos en el tiburonario, ahí sí vas a ver por qué se necesita utilizar la cantidad correcta de plomos. Ok. Y ejercicios básicos, ¿cuáles son los que vamos a hacer? Ejercicios básicos, principalmente control bajo el agua, respiración, algunas normas de seguridad. Nunca aguantar la respiración, y menos si estás ascendiendo en el agua. Okay. Vamos a hacer los ejercicios básicos de el visor, se mete el agua, se saca el agua, quitarse el visor debajo del agua, ponértelo, sacarle el agua. Para ahora sí que asegurarnos que todo eso lo puedas realizar bien. Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita, muchachos. Lo voy a documentar todo, lo voy a grabar paso a paso, voy a meter cámara ahí adentro, todo va a estar bien documentado para poder mañana alimentar a las rayas y hacer una inmersión en el tanque de los tiburones. Exacto. Una limpieza. Vamos a limpiar, ¿no les puedo dar de comer? Me arrancan. No, dentro del agua no. No te lo recomiendo. Bueno, está bien, ¿puedo sifonear? Puede ser. Pues muchachos, vamos para allá. Solo una pregunta, Jorge. Claro que sí. Lo que más me preocupa aquí adentro, en la cuarentena, ¿aquí no hay ese líquido que marca cuando te haces pipí dentro del agua? ¿Deberíamos echarle? No. Ahora sí tuvimos que ponernos el cubrebocas porque cuando sales al área técnica lo tenemos que utilizar. Pero ya en la cuarentena y aquí vamos a compartir fluidos, Jorge. Bueno, pues ya estamos listos. En un 2x3 esto es rápido. Amigos, tenemos un problema. No me cierra. No me cierra el cinturón de los plomos. Y estamos viendo a ver qué hacemos. Una de las soluciones podría ser poner una de estas más larga o quitar plomos, pero cuando quitamos plomos nos sobra más cincho. El problema es que a ver si son los plomos suficientes para que yo me pueda hundir ahí. Yo creo que sí, porque tuvimos otro problema con el neopreno. Ah, sí. No me quedó. Por eso yo tengo miren. Este trajecito. Yo ya lo había comprado porque ya sabía. También déjenme decirles que con trabajos se lo puso él, ¿eh? No crean que... Pues vamos a ver. A ver si se resuelve lo de los plomos. Este lado
Ajá. Tiene que quedar aquí, así, Sí. y ya se pasa esta pieza por acá. Sí. No, hasta te quedó holgado a ti. Ya para este sistemita que tiene es por algún caso de emergencia, Pero emergencia extrema. emergencia extrema, que necesites salir de golpe, una emergencia de, digamos, estás a 10 metros y se te acabó el aire, con riesgo de una lesión por compresión que seguro les daría, Sí. se levanta, se suelta Y vas para arriba. y vas para arriba. Ok. Pero esto puede causar lesiones, es ahora sí que Es un último recurso. Exacto. En caso de alguna situación extrema que estén buceando en el mar a una profundidad pues, fuerte y se les esté acabando el aire y no les dé tiempo de salir, pues van a tener que aplicar eso. Espero nunca lo hagan porque pues va a haber... Es peligroso, tiene va a haber consecuencias. consecuencias. Sí. Entonces, mira, primero deja que me cierre y ya después nos preocupamos por eso. Consecuencias. Pues bien, muchachos, miren, ya me quedaron los plomos, les juro que ya me voy a poner a dieta. Y este es el compresor. Varios puntos. ¿Por qué hoy me vas a dar aquí la capacitación o cómo se le La llama? capacitación. ¿Y por qué no hoy me puedo meter al tiburonario? Mira, principalmente ahorita tenemos que asegurarnos que te manejes bien en el agua, que no te pongas nervioso, que puedas respirar bien, que puedas hacer los ejercicios correctamente. Si nosotros lo hacemos en el tiburonario, primer punto, te vas a distraer con los peces. Conociéndote, te vas a distraer con los peces. Sí, lo sé. Segundo, algunas veces los tiburones pues te pueden poner nervioso, porque tenemos algunos tiburones grandes, se pueden acercar y pues ahorita ahora es que estés enfocado en los ejercicios, ya que hoy tienes que dominarlos. Ya dominados, ahora sí que mañana nos vamos al tiburonario y pues ahora sí que vamos a tomar medidas de seguridad, vamos a estar ahora sí que revisando los animales, su comportamiento, hay que observarlos mucho, cómo se comportan, su nado, y eso nos va a hacer tener ahora sí que un buceo de una manera segura con tiburones y sin ningún riesgo. Y hay un punto importante, como al ser cuarentena, contiene, me decías que cobre. Cobre, bueno, nosotros en cuarentena, en este tanque metemos peces que llegan de captura, por así decirlo. Se compran a cooperativas pesqueras, básicamente el mismo pescado que se va a la pescadería, nosotros lo compramos pero vivo y lo metemos aquí. Nosotros a veces son de 200, 300 animales de buen tamaño o más, tenemos que darles tratamiento. Como todo pez tiene que pasar por su cuarentenado, en este caso es en una cuarentena de 48,000 litros de agua. Ajá. Que tenemos que tratar. Entonces damos su tratamiento, pasan su cuarentenado, nos aseguramos que estén bien. Llegando nosotros hacemos un raspado de piel de algunos ejemplares, revisamos bajo el microscopio, vemos si tienen algún parásito, algún tema bacteriano, y dependiendo de lo que encontremos, pues ahora sí que es el tratamiento que aplicamos, pero casi siempre para peces de captura utilizamos cobre. ¿Y el cobre le afecta a las rayas y a los tiburones, me decías? ¿O son sensibles? Okay. Son sensibles porque sí existen algunos tratamientos para ellos, pero lo recomendado es no exponerlas, porque puede ser que algunas especies sí te lo resistan, y así puede ser que hay otras que con tantitos, ahora sí que no lo aguanten y se mueran. El sulfato de cobre principalmente mata invertebrados, pero en las lasmobranquios genera tiburones, rayas y quimeras, sí ahora sí que los afecta. Entonces, okay. No es recomendable tratar estas especies con cobre. Si es un tema de parásitos, lo mejor, praziquantel. Pues ahí está, muchachos, por eso hasta mañana va a ser lo de los tiburones. Y pues vamos a empezar. Este es el compresor. Este es el compresor de buceo, exactamente. Ahorita es el que utilizamos en Puebla. Tenemos uno exactamente igualito en Guadalajara. Básicamente suministra aire. Estos son filtros. Los primeros 3 son filtros de aire. Este es una especie de manómetro que me permite, redirigir o decidir cuánta cantidad de aire va a pasar
a través de estos filtros. Y al final tenemos un filtro de carbón activado para eliminar cualquier tipo de olor que pudiera estar, y pues las dos válvulas de salida para nuestros respiradores. Perfecto. Vamos pues. Vamos a ensamblar. Pues amigos, ya estamos listos. Estamos preparados. Claro ¿Qué que técnica milenaria te aventaste ahí? Bueno, básicamente los visores pues tienden a empañarse. Entonces en mi curso de buceo me enseñaron que hay que echarle saliva Así para evitar el empañamiento del visor. Te dije que íbamos a compartir fluidos. Estos son míos. No, bueno. Entonces ahora, ¿qué procede? ¿Qué procede? Vamos a subirnos al borde del tanque y pues nos vamos a... Sobre todo... ¡Ay! Sí está un poquito fría. Ya lo dije. Tú traes neopreno y yo... Sí. Nada más aquí, bueno, igual, en todos los tanques del acuario, no es como una alberca que nos aventemos y salpiquemos. Ok. Tenemos que meternos despacito para que, por ejemplo, en el caso del tiburonario, pues hay animales y algo, si nos aventamos una bala de cañón, pues se van a espantar y se van a estresar, y eso va a generar un mal ambiente de buceo. Entonces, básicamente es meternos de a poquito con el borde y así, intentar no salpicar prácticamente nada. Es lo que hay que hacer. Está bien, no pasa nada. Ok. Ahora yo te recomiendo siempre estate cerca del borde, ya que tenemos plomo, tenemos peso. Entonces ahorita que no tenemos las mangueras, si te sueltas, me voy para abajo. Vas para abajo, y pues obviamente si intentas nadar así libremente no vas a poder subir. Si te llegas a hundir, literal, llega al fondo y empújate del piso. Y ya te agarras de aquí. Ok. Pero ¿cómo le haces para ponértelo y no hundirte? Necesitas fuerza. Básicamente tienes que... No manches. Bueno, patalear. Me voy a hundir. Voy yo. ¿Listo? ¡Listo! Esta es la hojilla de buceo, mejor conocida como segunda etapa. Tiene aquí unas muescas que tú te las metes a la boca y tienes que morder. No es así como que digas súper mordida, pero es para mantener la hojilla en tu boca. Una vez puesta, pues tú tienes que respirar como normalmente, pero por la boca. El equipo automáticamente te va a dar el aire, mira. Necesitas purgar, dado caso que te quites la boquilla debajo del agua y te la pones, así de fácil como soplar a través de la boquilla, o aprietas esto. Este es un botón de purga. Pues con esto sacas el agua de esta cosa y respiras normalmente. Y vamos al fondo. ¿Y después? Después imita lo que yo hago con los ejercicios del visor. Ok. La idea de esto es nunca dejar de respirar. No es que te aguantes la respiración, sino que controles el ritmo de respiración. Tienes que respirar lento y tú vas sintiendo cómo empiezas a subir. Entonces, si necesitas subir un poquito, jalas aire despacito, poquito.
y lo vas haciendo más largo y tú vas a sentir cómo te empiezas a subir. Si empiezas a subir, y con tu respiración tienes que llegar a la flotabilidad neutra. Normalmente uno no está acostumbrado a respirar, a saber respirar. Exacto. Y aquí estás aprendiendo a controlarla. Controlas la respiración y obviamente pues sí es como que diferente bajo el agua con esto. Bueno, a mí la primera vez que buceé, pues sí pues no sé si me sentí muy extraño de utilizar el equipo. Ajá. Obviamente saliéndote la garganta la vas a sentir muy seca. Ajá. Porque como no has aprendido a controlar cómo respirar, se te va a resecar la garganta. Ajá. Ahora, si estás buceando y haces un esfuerzo como la limpieza, te aseguro que se te va a secar la garganta. Porque sí, es un desgaste muy... ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Exacto. ¿Pasé, maestro, la prueba? Sí, pasaste. Con poquito, de panzazo. ¿Con un 7.5? 7. ¿7? Casi 6. Me quitas el punto 5. Está bien. Entonces creo que con esto ya, maestro. Con esto ya estamos listos para los tiburones. Ya sentí lo que sienten los peces cuando los metes en cuarentena con cobre. ¿Ya? Tengo limpiecita la nariz. Ah, sí. El agua salada tiende a limpiar. Pues mañana la inmersión con tiburones. Así es que no se la vayan a perder.